Hola a todos, mi nombre es Karen Peña y el día de hoy les voy a hablar sobre el síndrome de Pierre-Robin o secuencia Robin. En esta presentación vamos a hablar sobre la etiología, la triada clínica, la intervención y algunas imágenes de casos. Estos son algunos de los artículos que consulté para realizar la presentación y como vemos incluyen reportes de caso y la implicación de la distracción mandibular. Esta es una pequeña ficha que resume qué es el síndrome de Pierre-Robin. Entonces, para empezar, corresponde a una anomalía congénita del primer arco branquial que se da en el desarrollo embrionario aproximadamente en la 9ª semana. Entonces, esto implica que es algo con lo que se nace. En la triada clínica vamos a encontrar el micrognatismo, la glosoptosis y la obstrucción de las vías aéreas. A grandes rasgos, el micrognatismo es tener la mandíbula pequeña o poco desarrollada. La glosoptosis es cuando hay una retracción de la lengua y en algunos casos está descendida. Y estos dos signos van a generar que haya una mayor probabilidad de que se genere una obstrucción de las vías aéreas. En cuanto a los datos epidemiológicos, vamos a encontrar que el índice de mortalidad es aproximadamente del 40% y se relaciona directamente con la dificultad respiratoria. También vamos a encontrar que la prevalencia de este síndrome es de 1 por cada 8.500 recién nacidos y que la distribución por sexo es de 1 a 1, lo cual quiere decir que aparentemente no hay ninguna probabilidad de que los niños o las niñas lo sufran en mayor medida. Y en esta imagen podemos ver como lo que hablábamos de la triada clínica. Entonces acá está la mandíbula, que es mucho más pequeña, está retraída y la lengua a su vez está mucho más cercana a la pared posterior de la faringe. Entonces esto va a generar que haya una obstrucción de las vías aéreas mucho más probable. En cuanto a la intervención que se da en este síndrome, entonces vamos a encontrar que se requiere una valoración por un especialista maxilofacial, quien va a determinar el procedimiento a seguir, si requiere intervención quirúrgica o no, que es lo que vamos a ver a continuación. También encontramos que se sugiere una posición de cúbito ventral, o sea, boca abajo, porque vamos a ver que gracias a la gravedad esto va a favorecer un poco las estructuras anatómicas que están afectadas. También en algunos casos se utiliza una sonda orogástrica porque ya que está obstruida la vía aérea la alimentación va a ser muy difícil. También en algunos casos se requiere una intervención quirúrgica porque hay presencia de paladar hendido en algunos casos. Y digamos ligada a esta intervención quirúrgica se ha estudiado la distracción mandibular osteogénica, que veremos un poco a continuación, pero en pocas palabras es como que se va a realizar una cirugía que va a ayudar a que crezca más la mandíbula y se expanda, por decirlo así. Y por último, algo muy importante es que se dé una intervención precoz y efectiva para evitar complicaciones futuras. Entonces, ya profundizando en la etiología, como les comentaba, es una anomalía principalmente del primer arco branquial. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que algunas estructuras del arco branquial están afectadas. Como podemos ver acá, la mandíbula es una de ellas, que es de las que principalmente se ven afectados. Y ligado a eso encontramos los músculos de la masticación, el tensor del paladar, el digástrico anterior, que como sabemos influyen mucho en los procesos de masticación y de protección de las vías aéreas. Y acá vemos como otra imagen que nos muestra directamente como este primer arco branquial va a favorecer el desarrollo de algunos músculos como el macetero y el vientre anterior del digástrico. También como les comentaba, esta alteración se suele dar principalmente hacia la 9ª semana. Es una anomalía congénita, lo que quiere decir que el niño o el bebé nace con esto. Y también encontramos que no se produce el desarrollo correcto del macizo, de las estructuras craneoencefálicas. Y esto va a generar que en algunos casos, como les comentaba, haya presencia de paladar hendido y normalmente es retroalveolar.
También pues un poco sobre la genética, entonces pues encontré que en algunos casos hay una variante ligada al cromosoma X y que este síndrome pues generalmente ocurre aislado, pero a veces pues hay esa variabilidad fenotípica. También pues encontramos que al ser una anomalía del primer arco branquial, se asocian múltiples problemas oftálmicos. En algunos casos también hay como una falla sistémica, entonces no solo es, digamos, las estructuras orofaciales, sino también pueden haber problemas neurológicos o cardíacos. Y ya, entonces esto es principalmente pues lo que corresponde a las causas o cómo se desarrolla este síndrome. A continuación, pues encontramos la triada clínica. Entonces, esta triada fue descubierta por Pierre Robin, si no estoy mal, hacia el año 1923, pero más adelante se empezaron a encontrar como otros síndromes que también incluían esta triada. Entonces, de ahí que algunos autores pues sugieren que no se le llame síndrome de Pierre Robin, sino secuencia de Robin, pues que se encuentra en otras patologías. Entonces esta triada pues incluye el micrognatismo, que como les hablaba es una hipoplasia, o sea que no se desarrolla correctamente la mandíbula, y en algunos casos, según leía, pues se espera que esto mejore con el crecimiento. Sin embargo, encontré que lo más frecuente es pues que se realice una intervención quirúrgica. Y esta hipoplasia mandibular, o sea, cuando no se desarrolla bien la mandíbula, entonces va a tender pues a retraer la lengua, que es el siguiente signo, la glosoptosis. Entonces, cuando se retrae la lengua, pues va a tender a obstruir la vía aérea y esto puede generar diversas complicaciones como las que están acá a continuación. A grandes rasgos, entonces, encontré que la hipoxemia es diferente a la hipoxia y es que la hipoxemia es como cuando uno dice que se está desaturando, entonces es como ese equilibrio entre los gases del cuerpo. Mientras que la hipoxia es cuando no llega oxígeno, pero como tal a las células y a los tejidos. Entonces me parece un dato curioso muy chévere. Edema pulmonar, que es cuando se llenan los pulmones de líquido, una dificultad para la alimentación, pues porque como podemos ver, si estas estructuras no están funcionando adecuadamente, pues por ejemplo que pase el bolo alimenticio va a ser muy difícil. O, que es el siguiente punto, pues la probabilidad de que haya una aspiración y que pues se broncoaspire pues es mucho más alta. Entonces por eso también una de las intervenciones que es que posiblemente se coloque una sonda orogástrica. Y pues también habla que en algunos casos, pues como se da, digamos, esta falta de aire, esta obstrucción, pues se puede llegar a la muerte. También, como les comentaba, puede haber presencia de paladar hendido, principalmente a nivel retroalveolar. Lo que entiendo pues es que se da detrás de los alvéolos y no pasa a ser labio paladar hendido. Es como lo que entendí. Y pues esta es una de las principales causas por las que se realiza intervención quirúrgica para cerrar el paladar y queda como un paladar ojival, si no estoy mal, que es de forma como de U. Y pues un punto a resaltar, que ya lo he venido mencionando, pues es que estos niños desarrollan desde el nacimiento problemas respiratorios y digestivos severos. Bueno, a continuación entonces un poquito más sobre la intervención. Entonces, esta valoración por el especialista maxilofacial, pues es que es quien principalmente toma las decisiones de cómo proceder, ya que pues es su campo de especialidad. También, como les comentaba, pues una posición de cúbito ventral, o sea, como acostado boca abajo, para facilitar la respiración y la alimentación. Entonces, pues esto se da porque pues por la gravedad, si uno está hacia abajo, pues la lengua va a tender a anteriorizarse y pues esto va a favorecer que no hayan casos de hipoxemia. Eh, la sonda orogástica, pues para prevenir la hipoxia y para evitar las broncoaspiraciones. Una intervención quirúrgica que principalmente se da para cerrar el paladar y que a veces también, no sabía que se considera directamente la traqueostomía, en algunos casos muy severos, pues donde la persona no puede respirar, pues se requiere hacerle una traqueostomía de urgencia. Y pues ya posteriormente, pues espera que las demás intervenciones pues favorezcan a que esta traqueostomía pueda ser retirada. Y otra que es como la que he visto que ha sido más estudiada es la distracción mandibular osteogénica. Entonces, teóricamente se basa en la tensión ejercida de esta área, lo cual estimula la histogénesis ósea. Entonces, lo que hacen es como abrir
y coloquen como unas varitas metálicas y ya lo vamos a ver un poquito más en las imágenes. Y estas varitas metálicas entonces van a como a separar la mandíbula y a generar que cuando se mantengan separadas crezca como más hueso y pues así se pueda ampliar la mandíbula. Y por último, pues lo que les decía de una intervención precoz y efectiva que debe darse tanto de forma indisciplinar, y ya vamos a ver una cita, y pues se da para evitar complicaciones futuras como la desnutrición o la muerte. Entonces, frente a los que les comentaba de la intervención interdisciplinar, encontré esta cita en el artículo de Sevilla Paz en el 2013. Entonces dice, a pesar de la gran prevalencia del síndrome de Pierre-Robin, el pronóstico en general es bueno y el tratamiento debe ser dado de un modo multidisciplinario. Aquí donde me parece muy interesante, con la presencia de pediatras, cirujanos, neonatólogos y nutricionistas, entre otros. Acá me parece muy importante porque también debería ser fonoaudiólogo, por lo que viene a continuación, cuya finalidad se basa en la recuperación de la vía aérea y capacidad deglutoria, donde el manejo precoz y efectivo es determinante en el pronóstico y posterior calidad de vida. Entonces, pues esta cita me llamó mucho la atención porque no se habla directamente del rol del fonoaudiólogo y pues creo que por lo que hemos visto es muy importante nuestra intervención allí. Asimismo, entonces, pues acá habla como un poco de esa efectividad de la distracción mandibular. Entonces, dice que los pacientes con diagnóstico de secuencia de Pierre-Robin, a los que se les realizó distracción mandibular con el objetivo de desobstruir la vía aérea, que presentaban una discrepancia maxilomandibular mayor o igual a 7 milímetros y fisura de paladar asociada, tuvieron de forma estadísticamente significativa un mejor resultado en dicho procedimiento. Y aquí para finalizar entonces como un poco de estas imágenes que saqué de los diferentes artículos que especialmente eran reportes de caso. Entonces pues acá podemos ver ya de forma real cómo pues esta mandíbula se ve, está muy retraída la mandíbula, vemos la diferencia, cómo pues sobresalen los dientes superiores y pues ya más claramente acá cómo hay pues una presencia de fisura de paladar. Igual vemos en este caso como retraída la mandíbula y la micrognatia, que es la mandíbula pequeña. Acá vemos como un poco más, que esta me pareció muy chévere, que habla sobre la distracción mandibular. Entonces, si se fijan, acá hacen como un corte, separan la mandíbula y dejan como este espacio y se espera que posteriormente crezca. Y acá como podemos ver como a nivel de la estructura del cráneo, pues antes se encontraba muy retraída, muy pequeña esa mandíbula y luego de este procedimiento pues iguala casi que a la superior. Entonces muy interesante. Acá están como los tornillos que les insertan, donde dejan como los espacios para sostener el hueso, que se llama una osteomía, o sea, cortar el hueso si no estoy mal. Y pues acá es un caso de un niño donde esto es a nivel preoperatorio, este es durante la distracción y acá pues es después, cuando ya se ha finalizado. Entonces podemos ver cómo esta parte de la mandíbula pues avanza significativamente y se anterioriza. Y ya pues a nivel de las demás, digamos como partes extraorales, pues no encontramos ningún tipo de dismetría y pues los ojos en este caso no se pueden ver por las dos fotos. Y esta pues ya es una foto como mucho más adentro de cómo se realiza esa osteomía para realizar la distracción mandibular. Y estas son las referencias. Muchas gracias.